¿Cómo están, muchachos? Vamos a seguir con los contenidos después de la Primera Guerra Mundial. Ya me han llegado la mayoría de las pruebas de la Guerra Mundial y la Revolución Rusa, pero faltan todavía muchas. Así que estoy a la espera todavía, pero no podemos dejar en pausa los contenidos, así que tenemos que seguir avanzando porque este Power que vamos a ver es cortito y vamos a ver otro más. Son dos últimos. Y con eso finalizamos el primer semestre. Y ahí tendríamos 3 notas en total, porque a fin de mes de julio les voy a mandar la tercera evaluación y van a tener una semana de plazo para realizarla y va a ser de estas temáticas que vamos a ver ahora. Y ahí finalizaríamos el primer semestre. Hay que recordar que el 14 de agosto se termina el primer semestre, pero el segundo semestre comienza de forma inmediata el día lunes 17. Así que vamos a ver esta temática que es del periodo de entreguerra. Vamos a ver la primera parte que tiene que ver con los locos años 20 para poder comprender qué pasó después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces el objetivo que vamos a ver en esta temática es reconocer las características del mundo de entreguerra. Y ustedes tienen que saber que cuando hablamos de periodo de entreguerra tenemos que ver el periodo que está ubicado entre la Primera y la Segunda Guerra. O sea, obviamente esto es lo que pasa inmediatamente después de lo que vieron ya de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra. Entonces vamos a ver las características de este periodo y vamos a comprender las transformaciones culturales que se vivieron y también la crisis del Estado liberal. Pero este objetivo va a contemplar los dos PowerPoint que les voy a explicar, pero esta es la primera parte. Y en esta primera parte nos vamos a centrar en los locos años 20. La segunda parte vamos a ver la crisis del Estado liberal. Entonces, ¿cuáles fueron las transformaciones sociales y culturales que surgieron inmediatamente después de la Primera Guerra? Porque todos tenemos que saber que una vez que termina una guerra, y sobre todo lo que fue la Primera Guerra Mundial, hay una catástrofe en términos materiales, pero también en términos humanitarios, ¿ya? Y obviamente en términos sociales y sobre todo económicos. Entonces, ¿cuáles fueron las transformaciones inmediatas de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que provocó este conflicto? Primero que todo, se desintegran los viejos imperios coloniales. Cuando nos referimos a ese punto 1, tenemos que contemplar de que ahora chao imperio alemán, también chao imperio austrohúngaro, se desintegra. Imperio turco otomano, que fue el que derrocó al último imperio romano de Oriente, el imperio bizantino. En este periodo se termina el imperio turco otomano. Los grandes imperios se desintegran y también tenemos en este periodo que se desintegra también el imperio ruso. ¿Por qué? Porque finalmente también, como vimos en la Revolución Rusa, cae el zar Nicolás II y también se termina ese imperio. ¿Ya? Entonces, el primer impacto en cuanto a las transformaciones, desintegración de los viejos imperios coloniales. Segundo, surgimiento de nuevos estados. Después de la Primera Guerra, y obviamente como se desintegran estos imperios, van surgiendo nuevos estados. Por ejemplo, en el imperio austrohúngaro, obviamente ahí se separa, comienza lo que es Austria por sí misma, Hungría, Checoslovaquia, y hay un montón de nuevas naciones que van a surgir después de la Primera Guerra. Los territorios que perdió Alemania, también ahí surgen varios países. Y ¿cómo se llama esto? También tenemos el tema de Polonia, que está al lado de Alemania, y hay un montón de nuevos estados que también van a surgir en la parte del Imperio Turco Otomano, ¿ya? Entonces ese es el segundo punto que tenemos que tomar en cuenta. Desintegración de los viejos imperios y surgimiento de nuevos estados, nuevas naciones. Punto 3. Recesión económica debido a las deudas de guerra. Cuando hablamos de recesión, hablamos de alguna forma de que esto está en decadencia, va en baja. Ya hay un problema, hay una crisis económica debido a las deudas de guerra, porque todos los países que fueron afectados por la Primera Guerra van a tener que endeudarse para reconstruir sus naciones. Entonces esos son los 3 puntos importantes en cuanto a las transformaciones que van a surgir
inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Entonces acá yo les puse con colores lo más destacado. Siempre he dicho que no es necesario escribir todo, solamente tomar apuntes es lo más importante para los que tienen su cuaderno o para estudiar. Entonces dice acá que la hegemonía mundial europea se debilita, eso tenemos que tenerlo claro. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa ya pierde su poder en el mundo y este fue reemplazado por Estados Unidos. Y a partir del año 1920, los países europeos se intentan de alguna forma recuperarse de todo lo que fue la Primera Guerra, pero para recuperarse de alguna forma van a tener que empezar a solicitar crédito justamente a Estados Unidos para la reconstrucción. Y es por esto que Estados Unidos va a entrar en una fase de expansión. ¿Qué significa esto? Que debido a que todos los países finalmente están endeudados y Estados Unidos es el que está financiando, Estados Unidos va a desarrollar una gran prosperidad, ¿ya? Obviamente esta prosperidad ahora ya no va a ser solo para la élite, ahora va a empezar de alguna forma la burguesía y las clases medias a disfrutar de esta prosperidad, ¿ya? Y va a haber cambios en la cultura y en el estilo de vida que vamos a revisar ahora. Y esto a partir de los años 20 es lo que se conoce históricamente como los locos años 20, pero especialmente en Estados Unidos. Igual se da en Europa después de la guerra en algunos países, pero con mayor profundidad en Estados Unidos. Entonces acá dice el título Frágil recuperación en los años 20. Del año 1922 a 1929, como estábamos conversando, Estados Unidos vivió un periodo de crecimiento económico. Eso es lo que se llama la prosperidad, ¿ya? Y acá tenemos los dos puntos principales de por qué finalmente se da este crecimiento, ¿ya? Sobre todo en Estados Unidos. Dice acá que los sectores que más contribuyeron al crecimiento es la construcción y las industrias. Cuando hablamos de construcción y nuevas industrias nos referimos a la industria automovilística, la electricidad, el teléfono, el cine, electrodomésticos como los frigoríficos, las radios, en química el refinado de petróleo, los neumáticos, abonos, productos farmacéuticos, la aeronáutica, ¿ya? Que lo que pasa es que Estados Unidos durante este periodo aumenta la producción de todo esto que estamos comentando. Punto 2, expansión del consumo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Que Estados Unidos, como está en una prosperidad económica, hay un aumento de sistemas de crédito o compras a plazo. Surge la publicidad, se incentiva el consumo. Acá en este periodo tenemos que entender como cuando hablamos de sistemas de crédito, es que finalmente los bancos están otorgando crédito a largo plazo y la gente está de alguna forma pidiendo esto al banco para poder consumir, ¿no? Y obviamente la publicidad influye mucho. ¿Por qué? Porque es típico cuando usted va al supermercado y va con alguna lista de cosas a comprar, al final siempre termina comprando otras cosas porque va a haber una publicidad, va a haber una oferta, algo llamativo, y finalmente eso es el consumo de algo que no tenía contemplado, ¿ya? Esto finalmente va a derivar en lo que se conoce como la sociedad de consumo, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Ahí está con un azul que está ahí bien contemplado, lo que es la compra de bienes aun cuando estos no sean necesarios. Y esto se convierte en un símbolo de bienestar y prosperidad. En los años 20, en Estados Unidos sobre todo, se va a empezar a desarrollar esta sociedad de consumo. La gente va a tener más prosperidad, más bienestar en su hogar, con la compra de todos estos artefactos que están surgiendo, y hay un estilo de vida como más placentero, ¿ya? Esos son lo que se llama la recuperación económica, porque vienen saliendo de una crisis por el tema de la Primera Guerra y ahora como que están viviendo años, por decirlo, años en donde hay alegría en este sentido, porque claramente cuando uno compra estas cosas como que la familia estadounidense en este tiempo
como que desarrolla satisfacción, alegría con esta materialidad. Acá tenemos una imagen donde vemos las primeras publicidades que empiezan a desarrollarse en los años 20. Tenemos ahí Shell, que hasta el día de hoy en nuestro país también tenemos donde se echa la benzina, Shell. También tenemos ahí un tarro de salsa de tomate, Campbell's. Los cigarros que hasta hace muy poco yo todavía no fumo yo, pero yo lo he escuchado, que están los Viceroys, que más o menos todavía hay algunos que están circulando. Entonces acá vemos que así comienza la publicidad, algo llamativo, y la gente obviamente va a comprar, va a consumir, la sociedad del consumo. Acá vamos a ver una fuente secundaria. Importante que usted entienda que cuando hablamos de fuente primaria, cuando de repente hemos visto fuente primaria, son escritos que son analizados que fueron en la época que estamos viendo. Pero esto no es algo escrito en la época. Acá tenemos esta fuente que es del año, acá abajo sale del año 2011, de una persona, en este caso Barceló, que está hablando de una época pasada, pero se está de alguna forma refiriendo a esa época, pero no fue escrita en la época, fue escrita después. Por eso se llama fuente secundaria. Acá vamos a ver cómo finalmente fue el impacto de estos electrodomésticos que está adquiriendo la sociedad estadounidense. Dice acá, por ejemplo, en una época marcada por el optimismo económico y la prosperidad, surgió una nueva clase media que se instaló a las afueras de las ciudades y empezó a dotar sus hogares de nuevos artilugios eléctricos que cambiaron su rutina radicalmente. Los electrodomésticos, diseñados para mejorar la vida de la gente, proporcionaron más tiempo para el ocio y el consumo. Aunque al principio estos aparatos eran muy básicos y solo podían acceder a ellos las clases más acomodadas, su uso acabó por imponerse en todos los hogares. Acá estamos viendo claramente que este historiador está de alguna forma determinando de que el uso de electrodomésticos antiguamente era como fácil de adquirir para las clases acomodadas, o sea, para la élite, ¿ya? Los más ricos. Pero ahora, después de los años 20 en adelante, toda la sociedad estadounidense va a tener algo en su hogar. Todos van a empezar a adquirir estos bienes. ¿Por qué? Porque claro, está la moda. Imagínense de repente, hoy en día, por ejemplo, el vecino compra una tele, y como que el vecino compró una tele, entonces como que uno también como que quiere tener lo mismo. ¿Y qué es lo que hacían estos estadounidenses? Vamos a pedir un crédito y total lo pagamos en cuotas y tenemos también. Entonces imagínense, así se fue desarrollando esta sociedad estadounidense, y esto fue de alguna forma expandiéndose al mundo entero. Nosotros, en este caso los chilenos, también tenemos esta cultura del consumo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver en la temática que dice acá, ruptura de los cánones tradicionales. Es decir, que se van a romper como lo tradicional que era de la época, y ahora va a venir algo nuevo, ¿ya? Es decir, en cuanto a las costumbres de la sociedad, va a haber nuevas costumbres, ya como que ya, acuérdese que el siglo XIX ya quedó atrás, estamos ya ahora siglo XX, por lo tanto hay transformaciones, ¿ya? ¿Cuáles fueron las principales transformaciones para que se termine esta ruptura de lo tradicional del siglo XIX en este caso? Primero, en el periodo de entreguerras se rompen con esa tradición de los valores que estaban antes en el siglo XIX, de la burguesía europea, y ahora va a venir una nueva costumbre en cuanto a moda y música. ¿Por qué? Porque claramente cuando hay una guerra hay un dolor intenso por las muertes, por todo lo que conlleva la guerra. Entonces, cuando uno le está pasando mal, claramente quiere pasarla bien. Y hay un optimismo ahora que estamos económicamente bien ahora en Estados Unidos, en este caso estamos súper bien. Entonces necesitamos consumir para sentirnos bien. Gran parte de la sociedad en 1920 cambió todas las costumbres que habían antes. Por ejemplo, acá dice, la moda y las tradiciones femeninas se volvieron mucho más libres. Recuerde que la mujer, cuando participa
en la Primera Guerra Mundial y se va al mundo laboral a confeccionar todo el armamento, la mujer a partir de ese momento, a nivel general, tiene ya un protagonismo súper importante. Entonces, claramente ellos se ven con el derecho de imponer también su libertad en cuanto a la forma de vestir. ¿Ya? La mayoría cortó sus faldas, adoptaron diferentes tipos de peinados, que en ese tiempo eran considerados masculinos, sobre todo cuando se cortaban, tenían como cortes de cabello, obviamente que no es un corte largo como siempre, como que la mujer como con el pelo largo, empezaron a cortarse el pelo considerados como se cortaban los hombres, pero marcó ahí un cambio radical en cuanto a la moda. Eh, Muchos decidieron participar en la vida nocturna y antes estaba totalmente vedado eso, totalmente como prohibido eso para las mujeres. Hay un cambio de mentalidad en muchos países cuando se incorpora a las mujeres al ámbito laboral. ¿Ya? Se les reconoce también en todos los países también después de todo este tema de la Primera Guerra, a partir de ese momento, con más fuerza el voto femenino. Se introducen nuevos tipos de música ahora en este periodo entre guerras. Lo más conocido en la música y los bailes, el jazz y el charleston. ¿Ya? Acá vamos a mostrar algunas imágenes de cómo se vivía en la época. Acá tenemos el año 1924, mujeres en compras en Londres. Acá tenemos a un grupo de jazz en Houston, en Estados Unidos, del año 1921. Vamos a hablar un poquitito del jazz porque esto fue súper relevante también. Marcó un cambio radical en cuanto a la música y a las personas que están haciendo música. Acá tenemos un anuncio, una publicidad de los años 20 para que la gente adquiera aspiradoras, adquiera estos aparatos eléctricos que están surgiendo, que consuma, que mejore su calidad de vida. Acá otro anuncio de una lavadora eléctrica en los años 1920, totalmente un cambio revolucionario para la época. Acá tenemos una imagen de la banda de jazz que está liderada por mujeres. Esto es súper importante porque finalmente el jazz marcó un cambio en la música porque este jazz usted tiene que entender que fue desarrollado por los negros y ellos finalmente como que a través de la música expresan su alegría por la libertad, por dejar atrás la esclavitud. Entonces es súper importante esto en materia histórica porque tiene un significado de fondo este tema del jazz. Y acá en una fuente secundaria del año 2007, el español, en este caso Tirro, va a dar una visión sobre cuáles son las características del jazz, por qué es tan importante en las sociedades de los años 20. Y acá dice, el jazz es música democrática, en el mejor sentido de la palabra, porque constituye el legado colectivo de un pueblo. El jazz no es simple entretenimiento para las élites aristocráticas. Se trata de música de origen humilde. Por eso es súper importante, porque acá ¿no? ya como que de alguna forma se rompe con la música que está siempre considerada y como que la escuchaba la élite, pero ahora esta música tiene un origen humilde y no está destinada a la élite, sino que está destinada para democratizar, dice, está destinada para hacerlo más global. La música va a llegar a otros sectores de la sociedad. Es música de cariz participativo, tendente a la comunión entre el artista y la audiencia. También habla de que se disfruta del jazz, tiene principios de igualdad de derechos, paridad de oportunidades, nació en los Estados Unidos y el jazz sigue sin renunciar a dicha ciudadanía. Fue desarrollado por artistas de raza negra, apenas liberados de la esclavitud y decididos a expresar el talento que Dios les había dado y las convicciones relativas a la libertad, a la identidad y la propia música. Por eso es relevante, chiquillos, el jazz, porque rompe con los cánones tradicionales. Ahora es una música como democrática, no está destinada solo a un sector de la sociedad y está protagonizada por la raza negra.
Dice acá la aparición de la cultura de masa. Acá en el periodo de entreguerras estamos viendo varios cambios que están surgiendo, ¿ya? Vamos a ver finalmente cómo se va modificando la forma de pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos puntos con rojo. Dice la expansión de la clase media. En los años 20 hubo un incremento de la población urbana. Cuando hablamos de población urbana siempre nos referimos a la población que se desarrolla en la ciudad, ¿ya? Y hay un incremento de esta población, especialmente de los empleados del sector terciario. ¿Cuál es el sector terciario? Son toda la gente que trabaja en el comercio, en los puestos administrativos de bancos, en las empresas. Hoy en día sería la gente que trabaja en los malls. Ese es el sector terciario, ¿ya? Entonces en este periodo está diciendo que se expande la clase media. Hay un incremento de este tipo de población, de estos trabajadores que se desarrollan en esos lugares. Hay un crecimiento del grupo de empleados de clase media. Las condiciones de vida que los distinguieron, hay una diferencia porque la clase obrera se mantiene todavía en la pobreza, pero hay un surgimiento y las condiciones de esta clase media son claramente superiores, ¿ya? Ellos tienen un mayor acceso a los bienes y servicios que antes eran reservados exclusivamente para la élite. ¿Cómo finalmente van a tener acceso a estos bienes y servicios? A través del crédito que van a otorgar los bancos a esta clase para que empiece a adquirir, ¿cómo se llama?, estos bienes que están publicitándose para que tengan una vida más cómoda, una prosperidad en su familia, ¿ya? Entonces, esta cultura de masa, a partir de los años 20, se expande, crece la clase media. Hay un crecimiento de esta población. Y también hay un aumento masivo y también hay una gran influencia en los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación más importantes? La prensa, la radio, el cine, que va a permitir un acceso a la cultura de los distintos sectores de la ciudad, especialmente de la clase media. Cuando se encontraron al alcance de gran parte de la población, permitieron homogeneizar el consumo e impusieron nuevos hábitos y necesidades. Ahí con verde le puse homogeneizar el consumo. ¿Qué significa eso? Significa que ahora el consumo no va a estar destinado a un grupo específico, sino que cuando hablamos de homogeneizar, sino que va a expandir a distintos grupos. Recuerde que la palabra homo, cuando hablamos de homosexual, por ejemplo, nos referimos a alguien que le gusta al sexo distinto, ¿ya? A la mujer, hombre-mujer en este caso, homosexual, homosexual significa alguien que le gusta de alguna forma a algo igual, de la misma persona. Entonces, cuando hablamos de homogeneizar, hablamos de que todos finalmente sean parte de esto, como que no haya algo distinto, ya que como que toda la población ahora va a estar catalogada para que reciban estos consumos, ¿ya? Se homogeneiza la población, como que no hay distinción acá, ¿ya? Para que más o menos me explique porque me había confundido también, ¿ya? Homogeneizar el consumo. Ahora, todos van a tener acceso a esto, no va a haber grupos distintos que van a recibir, ¿ya? Sería diferente hetero, ¿ya? Cuando hablamos de hetero, hablamos de algo distinto, ya como que hay como una discriminación, una división, ¿ya? Pero cuando hablamos de homogeneizar ahora, como que todos van a ser parte y van a poder alcanzar estas necesidades, estos nuevos hábitos, ¿ya? Se democratiza en el fondo el consumo, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, una mujer ahí viendo el periódico, la familia de los años 20 ya adquiriendo la radio, que va a ser importantísima, porque finalmente muchos países van a tener manipulada a la población con la radio, porque van a entregarle la información directamente, ya no va a ser necesario hacer discursos multitudinarios tal vez, sino que ahora, porque la gente tenga una radio en la casa, le va a llegar el mensaje que el gobierno quiera.
El cine también es súper importante en este periodo, también para realizar propagandas, para enaltecer a las naciones. Chiquillos, hasta acá llegamos con el primer PowerPoint que tiene que ver con los locos años 20. En el próximo Power van a ver qué es lo que pasa, porque acá estamos hablando de los años 20, prosperidad, crecimiento económico, sociedad de consumo, la gente de alguna forma tiene prosperidad en su hogar, hay un bienestar, ¿ya? Pero a finales de los años 20 va a haber una decadencia económica y eso es lo que vamos a ver en el próximo Power. Así que atento ahí a la plataforma School Test, porque ahí voy a subir el instructivo en donde van a ver el enlace de este video para que puedan estudiar. Vuelvo a repetir, la prueba número 3 se va a subir al sistema a fin de mes de julio y van a tener hasta el 9 de agosto para entregarla, porque ya vamos a terminar el primer semestre. Así que eso, chiquillos. Entonces nos vemos en el próximo PowerPoint.